Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Quédese con nosotros, ya sabes, somos multiplataformas, estamos en la televisión, en la radio, en la página web y en todas nuestras redes sociales. Lo vemos, lo leemos y lo escuchamos. A mí me encuentro en todas las redes como Neira Moncayo. Claudia Franquis, ¿qué datos nos tienes? Pues mira, en México alrededor de 70% de pacientes con cáncer avanzado reciben cuidados paliativos. 7 de cada 10 personas que solicitan esta atención por primera vez llegan en fase avanzada de la enfermedad y requieren justamente de este tipo de cuidados. En México, en el año 2000, se establece formalmente el área de cuidados paliativos de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias, Klaus. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto saludar a la doctora Carmen de la Fuente Ontañón, vicepresidente de Paliativos Sin Fronteras. ¿Cómo está, doctora? Muy agradecida de vuestra acogida. Muchas gracias. Doctora, ¿qué son los cuidados paliativos? Cuidados paliativos viene del término paliar, que significa cubrir cuando la enfermedad tiene un curso que ya no tenemos al alcance remedio. Por lo tanto, la conclusión podría ser, ante un enfermo en una fase avanzada con una enfermedad incurable, abandonarle. Pues no. La medicina paliativa lo que hace es, no podemos curar la enfermedad, pero podemos acompañarle en el proceso de control de síntomas. Es decir, ¿tiene dolor? Vamos a intentar quitárselo. ¿Tiene angustia? ¿Tiene problemas no resueltos? Porque si es importante en la esfera de la medicina paliativa, en esos momentos ya no vemos la enfermedad, porque la enfermedad sigue un curso. Vemos a la persona y como tal vemos sus dimensiones. La dimensión física, que es esa enfermedad a la que intentamos paliar los síntomas, que descanse, que no tenga angustia, que no tenga esa tos, etc. En la esfera afectiva, familiar, que todos estén en la misma onda, que haya una sintonía afectiva, que realmente, y eso es un proceso que no se puede hacer solo el médico, necesita enfermería, necesita trabajador social, porque hay muchos recursos sociales que facilitan el tránsito, ¿no? También hay enfermería importantísima, que es vital en este caso, psicología, y tenemos otra dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual, que no hemos de confundirla con la religión, porque ya es una toma de decisión, sino esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de saber que uno es aceptado por quién es, no por lo que tiene. Y luego, si además tiene una adhesión a un régimen, digo yo, no, a una religión, como puede ser, pues en México podemos decir que, como pasa en España, la católica está muy presente, pero también está la budista, está iba a decir la musulmana, que tenemos que facilitarles el tránsito según sus creencias. Entonces, es una ciencia, la ciencia del control de síntomas al final de la vida y que nunca van a estar solos. Yo tuve la inmensa suerte de conocer a la promotora de este cambio de chip en la medicina, porque miren lo que nos ha pasado a los médicos, que empezamos el siglo XX teniendo un maletín, pero terminamos el siglo XX con diálisis, con trasplantes cardíacos, con posibilidades de supervivencia que pasamos de un 50 años de media a 82 en algunos países. Claro, dices que aquí ¿qué ha pasado? Es un cambio de paradigma porque tenemos muchos recursos, pero no nos podemos olvidar que quien siempre padece es una persona. Entonces, sin querer, dentro de la medicina se nos ha olvidado en algunos momentos que lo que tratábamos eran personas, no enfermedades solamente. Sí. La persona es el arte. Ahí está el arte de la medicina, de poner ese amor en lo que estamos haciendo, en ese acompañamiento. Por eso les decía que tuve la suerte de conocer a la doctora Cicely Sanders, que fue la gran promotora de los cuidados paliativos en el mundo anglosajón y luego ya en el mundo entero. Ella era enfermera, pero ya le dijeron sus colegas,
si quieres que la medicina cambie, hazte médico. Y se tuvo a los 30 años el coraje de hacerse médico porque veía muchos pacientes en aquel entonces de oncología que tenían cánceres que los oncólogos, y que no se me enfaden mis queridos colegas, los aparcaban. Entonces yo decía, ¿cómo les vamos a aparcar? Pero es que son personas y tienen que seguir viviendo. Entonces ella, con un gran profesor, un gran maestro de la farmacología, también de Oxford, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero le ayudó mucho a ella a montar todo el sistema de control del dolor a través de los analgésicos en distintos escalones. Entonces, aprendieron que ante la enfermedad hay diferentes tipos de dolores. Eso, por ejemplo, aquí en México, el Instituto Oncológico lo tiene muy bien trabajado. Las unidades del dolor mexicanas, que yo hace poco he dado una conferencia online, pues me admiró muchísimo ver el avance que había, ¿no? en las distintas áreas del dolor, en concreto en el dolor lumbar, que parece que es algo ya sabido, superado. Pues no, muchísimos matices. Bueno, con esto que quiero decir que en la medicina paliativa lo que hizo Cicely Saunders es generar un hospice, un hospicio, y transmitir esta idea: no estás solo, siempre te acompañaremos. Es una historia preciosa y que realmente nos ha cambiado la vida al mundo entero. Qué maravilla, porque el dar una noticia así de una enfermedad que llamamos terminal, ¿no? Entonces, terminal, que termina la vida, o sea, cómo afrontar de una manera psicológica la persona, la familia, ¿no? Y a veces no se tiene el conocimiento, los recursos para poder hacer. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo ve a México en torno a cuidados paliativos? Pues tengo que decir que os tengo que dar la enhorabuena, y habéis sido la envidia de España. Hace poco lo pusimos en un tweet, porque primero de todo, México es un gran país, es muy grande, ¿no? Entonces, hay una sensibilidad a nivel del legislativo, porque realmente hay que tenerlo recogido en los derechos fundamentales de respeto al ser humano, y es que tengan una buena muerte. Lo mismo que hemos acogido en una vida pues con los brazos abiertos, que se vayan, o sea, que ese hecho natural de decirnos adiós, de despedirnos, lo hagan también con serenidad, con recursos y sin dolor, ¿eh? Entonces, México, en ese sentido, la ley de cuidados paliativos, que es muy reciente en el legislativo, va a generar pues, que desde las instancias públicas, ya no solamente en oncología, sino en cardiología, porque los enfermos también se mueren de insuficiencia cardíaca, sí. Los con patologías digestivas también se mueren con insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales. Es decir, es una asignatura que tiene que atravesar todas las especialidades, todas. Luego se necesitarán también equipos específicos para determinadas patologías difíciles de abordar. Me refiero, por ejemplo, en el control del dolor, las unidades del dolor tienen ya unidades específicas para el acceso a través de los canales medulares, los plexos braquiales, etcétera, para que el enfermo deje de sufrir, ¿no? Pues en México, por ejemplo, se ha visto cómo se ve en el mundo entero la necesidad de sensibilizar a los profesionales de la medicina y de la enfermería. ¿Y qué pasó en México? Pues otra la gran alegría que nos dieron hace poco. Y es que ustedes en la Universidad Autónoma, o me parece que se llama así, ¿no? Nacional de México, la UNAM, han decidido transversalmente formar a sus futuros médicos, con lo cual me imagino que también será en enfermería. Es una muy buena noticia sensibilizar ya ante cuando no podemos intervenir más, acompañar al enfermo ante el final. Y es que, ¿sabe qué? Yo recuerdo así historias de que, bueno, ya no hay nada que hacer, lléveselo a su casa. Mal, muy mal, muy mal. ¿No? Eso está muy mal, eso es un sufrimiento añadido. No se puede hacer sufrir ni al paciente ni a la familia. Siempre hay mucho que hacer. Lo primero que hay que hacer es vivir. Es decir, nosotros formamos a nuestros colegas que cuando una enfermedad ya no hay reversibilidad, hay mucho que hacer en el acompañamiento, en el control de síntomas, en el desarrollo de los valores del cuidado. Nosotros hacemos mucha formación online y lo último que hemos hecho son los valores del cuidado, porque realmente uno se siente pleno totalmente cuando
Digo uno, los profesionales de la sanidad, los profesionales del trabajo social, etcétera, porque estamos humanizando el hospital. ¿Cómo son eso de los valores? Pues mira, los valores significan, es lo que proyecta el ser humano hacia el otro ser humano. El valor siempre está entre dos, nunca es abstracto. Y es ejercer eso de los vínculos que me ha parecido escuchar hace un momento, materno-filial, ese es el vínculo que decía el profesor Lain Entralgo, el vínculo de la amistad médica. Y eso te lo dicen los enfermos mirándote a los ojos. Es que usted es mi médica. Recuerdo un caso, ¿no? Un paciente que no era mío en el seguimiento, que le tuve que intervenir de una manera puntual y que le iba a seguir unas semanas y me dijo, doctora, cuando me iba, sí, dígame, ¿puedo decir una cosa? Y lo que usted necesite. Dice, mire, que sus visitas van a ser para mí la mejor morfina. Es verdad. Es que con esa sonrisa que tiene, qué barbaridad. Pero os voy a decir una cosa, México. Hace poco se ha publicado en la revista del dolor un artículo muy bien redactado, muy bien considerado, muy bien, con muchos datos, y es que en México, como pasa en otros muchos países, no tenemos morfina. Sí. No tenemos morfina para niños, por ejemplo. No tenemos morfina para adultos. Y dirán ustedes, ¿pero cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI, cuando hay tantísima productividad en países como, sobre todo en Latinoamérica, claro, el profesor Bruera, que está en Texas, en Houston, mejor dicho, siempre nos dice, ¿pero cómo es posible que no consigamos que los gobiernos normalicen las sustancias de los opiáceos para los profesionales de la medicina, claro, que nos cueste tanto? Y eso decían los compañeros mexicanos de anestesia. Por favor, ¿qué hacemos? Y justo esa parte donde dicen, y el sistema de salud de repente un poco colapsado, saturado, con poco medicamento, tener un área de cuidados paliativos, cuando es, a ver, lo que queremos tener son camas libres, espacios para aquellas personas que tienen posibilidad de recuperación. Lo vimos en el COVID. Efectivamente. Lo vimos en el COVID cuando decían, vamos a entubar a aquel que tiene más posibilidades, o la vida, o era el criterio ético, o no sabemos exactamente cómo se daba, pero en México lo vivimos. Así es, y recuerdo nuestra representante en México, la doctora Paloma Díaz, nos lo comentaba, cómo se iban haciendo los seguimientos, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, lo difícil que era, etcétera. Pero hoy hay una cosa que hemos aprendido, y es que ya los hospitales no pueden ser de agudos. Todo se cura en este hospital, perdona. No se cura todo en su hospital. La proyección de aquí a 50 años es un aumento de la cronicidad. Van a ser personas con enfermedades crónicas, pero muy bien llevadas. O sea, es ella y la enfermedad. Pero la enfermedad tenemos recursos para afrontarla. En los sistemas de salud se entra el criterio economicista, en el que ya no vemos personas, sino rendimiento económico. Surge un sufrimiento a la población que es inhumano, lo decimos así de alto, y es criminal, porque es dejar morir, incapacitar para ser feliz. Yo recuerdo un paciente que me decía, doctora, ya sé lo que tengo, ya sé que tengo poco espacio de vida, pero ¿puedo preparar las escopetas para cazar? Era un gran cazador de perdices. Digo, pues, ¿y quién te dice que no? Pero bueno, tú tienes que vivir hasta el final. Esa es la medicina paliativa, que vivan hasta el final. Que viva, y también en esto pues es un proceso. No todo el mundo, porque quiera vivir hasta el final, la familia está en la misma sintonía. Tenemos una gran psiquiatra que ya falleció hace muchos años, Elizabeth Kubler-Ross, que nos decía, hay que intentar sintonizar con cada uno de los miembros del clan familiar, porque cada uno está pasando una fase depresiva, una fase agresiva, una fase de negación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues oye, los profesionales capacitarnos también para entablar lo que llamamos nosotros ahora las voluntades anticipadas. Es decir, ¿usted se ha planteado alguna vez, por ejemplo, un fumador empedernido o fumadora empedernida, que ya la ves que la función pulmonar va bajando, y que va a entrar con necesidades paliativas? ¿Usted ha pensado alguna vez que esta disminución de la capacidad pulmonar le puede estar afectando a su vida? ¿Qué podríamos hacer? Y entonces ahí hablamos. Pues mira, a mí me gustaría siempre estar con mi familia. A mí me gustaría que el oxígeno poderlo tener en casa, y además, si es posible, en una mochilita para darme una vuelta por el parque, ¿no? O por la playa, lo que fuera.
Eso se llama las voluntades anticipadas, que nada tiene que ver con la muerte digna, ni nada tiene que ver con la muerte asistida, porque la muerte es un hecho natural. El bebé lo recogemos en el canal del parto o por la cesárea. Y la fase final de la vida, la muerte es un momento. O sea, antes de eso hay vida. Por lo tanto, vida. Agarrados de la mano, viviendo hasta el final. Yo he tenido varios pacientes muy amantes de la ópera que han muerto con María Callas. Yo siempre digo, María Callas, no sabe usted lo que ayuda a los pacientes con sus óperas y esa voz maravillosa. Pues sí, acompañarles, vivirlo como un hecho natural. Y también la preparación de los médicos, porque yo creo que se tiene que tener un espíritu especial para especializarse en cuidados paliativos, sean médicos, terapeutas, enfermeras, porque es una constante despedida. Sí, eso tienes. Pero vamos a ver, yo lo que dices me lo han repetido miles de veces. Yo no podría, como yo soy profesora en la facultad y he tenido estudiantes que le he dicho, no, tú ni un paciente, búscate una especialidad en el que no tengas un paciente delante. Gracias a Dios, me acuerdo de este alumno que ahora es un gran investigador, no ve pacientes, porque no todo el mundo es médico, pero tiene esa capacidad. Pero bueno, no es que seamos mejores ni peores, son como si dijéramos capacidades a desarrollar. Ahora, todo el mundo, todos los profesionales de la medicina, vocacionalmente, tenemos incrustado ese arte, el arte de que tenemos delante a una persona, de la que aprendemos muchísimo. Toda la medicina está escrita en los pacientes, la han escrito ellos, contándonos sus enfermedades. Sí, pero se oye muy bonito, pero en la vida diaria, no todos los médicos lo entienden así. Lo que acabas de decir, tienes no sé cómo os tratéis aquí. Está bien. Tienes toda la razón. Y es que la prisa, el volumen de pacientes y sobre todo decir, bueno, si yo trabajo por objetivos, hay un momento en que pierdo la humanidad, sin querer. Yo soy partidaria de que gastemos lo que debamos de gastar, pero también que sepamos que es un dinero que no es nuestro, que nos pone la sociedad, sobre todo en el sistema público, ¿no? Para que podamos hacerlo. Pero sí que es muy duro y muy doloroso que el médico te diga, no hay nada más que hacer, váyase usted a su casa. O que el sistema público te diga, usted tiene 65 años, pues ya no va a recibir paliativos. Oiga, un momento, para eso están los colegios profesionales, está la propia profesión que dice, vamos a fomentar los buenos médicos de cabecera, es decir, los buenos médicos de familia. Porque ya lo que no puede hacer el especialista de esa enfermedad, el médico de familia sabrá controlar en unión con las distintas unidades, pues todas las demás áreas, ¿no? El área del dolor, el área del sueño, el área del movimiento, todo. Ahora, es un maltrato que un médico diga eso. Váyase usted de aquí. Y eso es, a ver, no hay que negarlo y existe. Yo recuerdo un médico que me dijo, Mari Carmen, no vuelvo a ir a este domicilio porque es como darme golpes contra la pared. Digo, pero ¿tú a quién ves? ¿Al paciente o a la pared? Yo no veo nada, porque son capacidades y en eso te doy la razón. Hay compañeros que no se capacitan para el dolor, porque la medicina paliativa lo que te hace es tener tu muerte muy presente. Y me suena caro. No. Justamente hay muchos estudios realizados en que no son nada caros. Al contrario, un paciente bien informado, una familia bien informada, con el plan de cuidados bien realizado, deja el hospital y vuelve a casa. Disminuye potencialmente, y hay datos económicamente que se pueden mostrar, porque yo ahora mismo el trabajo no lo tengo delante, pero hay muchos trabajos de economistas de la salud que lo han puesto de manifiesto. Un sistema de salud que pivote sobre la realidad sanitaria, que es la cronicidad, es mucho más barato que un sistema sanitario que pivote en la curación, que hay que hacerlo, pero es que la curación es esta parte, es verdad que se lleva el total del monto económico, pero hay que buscar el otro monto. Sí, sabes, doctora, que en México, no sé, en el mundo, muchas de las familias prefieren no decirle a los familiares que ya están en etapa terminal. Vamos a ver, es comprensible que si tu marido, por ejemplo, te dice, oye, tengo un dolor y tal, vamos al médico, Entonces el médico, pues en las pruebas que le hace, aparece
Imaginemos, es un caso que tengo reciente, un tumor de páncreas. Ahora mismo el páncreas, gracias a Dios, hay líneas de investigación que están dando resultados, pero en este caso no era posible. ¿Qué tiene que hacer el médico? Lo primero que tiene que hacer el médico, su compromiso es con el paciente, no con la familia. Ujú. Al cabo de unos días, la familia le ha dicho: doctora, no se le ocurra decir a mi marido que tiene un cáncer irrecuperable. Sonríes, ¿cómo te comprendo? Qué mal te lo estás pasando, voy a hablar con tu marido. Hablamos, ¿no? Y con la persona, con su esposa presente. Doctora, dígame la verdad. Eso es lo que primero que me dijo el marido. ¿Y cuál es mi respuesta? La respuesta es que la verdad tiene que ser soportable. Por eso hay que conocer a la persona que tenemos delante. Respeto a lo que quieras, sabiendo que va a pasar. Es un proceso. Decides, lo acepto, no lo acepto, me enojo, lo proceso, dejo cosas en orden, cambia la circunstancia totalmente sabiendo lo que está por pasar. Un paciente informado es un paciente feliz. Sí. Porque nunca lo recibe como una espada de Damocles. Es verdad que la primera reacción es decir, bueno, pero por favor, como decía un paciente, doctora, que no tengo tiempo de estar enfermo, ayúdeme. Digo, mira, para un momento, que la vida no es eso, la vida no es hacer, la vida es vivir. Piénsatelo bien. Mira, de verdad, doctora, tiene que haber algunas pastillas, algún tratamiento, porque yo no puedo estar enfermo ahora. Soy broker, mejor dicho, pim, pam, fuego. Bueno, me parece fenomenal, pero tu perspectiva eres tú, no el dinero que estás ganando. Claro. Y también sabiendo, por ejemplo, los cristianos, ¿no? Pues siempre tenemos fe en que ocurra un milagro. ¿No? Y ocurren, ¿no? Sin embargo, es tener la perspectiva, ¿no? Si ocurre porque Dios quiso o porque lo que crean quiso, bienvenido. Pero si no ocurre, hacer eso y tomar las buenas decisiones y lo que queramos, pues hacer, ¿no? Yo luego dicen, no, pues que ya no fume o que ya no, pues, no. A ver, por favor. No. Que disfruten. Mira, me acabas de recordar que en esta aportación que tuvimos en el Congreso Internacional que hubo, la organizaba la sociedad peruana, pero participaron los mexicanos, y yo me quedé admirada, porque un colega traumatólogo nos explicó, nos dijo, voy a poner en conocimiento, un hecho clínico que nos ha pasado. Nos enseñó todo lo que se había hecho por ese enfermo y decías, bueno, este señor... Ya. Taxista él, y si me está oyendo y lo oye, dará gracias a la Virgen de Guadalupe, porque cuando vuelve a consulta, dice, oye, pero ¿y usted qué hace? Claro, el traumatólogo dijo, ¿y usted qué hace aquí? Si ya en el pronóstico de vida no estaría. Y pues no sé, yo me encomendé a mi virgencita. Y claro, y el doctor dijo, yo no puedo decir nada, solamente os digo lo que dijo el paciente. Claro, y nosotros todos nos quedamos, pues es verdad. Sí, nosotros tenemos muchos testimonios de sanidad a través de Dios, de Jesús, y bueno, los cristianos que ya es otro tema, pero vamos directamente hacia el Padre. En esta parte en donde la sociedad debe o tendría que involucrarse más con estos temas que a veces son desconocidos porque, ¿sabe? Tenemos ciertas resistencias. No hables de la muerte porque no la vayas a traer. No, mejor toco madera y todas estas cosas que lo que hace es que no nos informemos y no seamos empáticos con quien está pasando todo este tipo de situación. Acabas de decir algo que hace como unos 20 años se planteó, nosotros nos lo planteamos en todas las sociedades, avanzadas, no avanzadas, africanas, nosotros estamos en el mundo entero y lo podemos decir. Hace 20 años en Canadá, un profesor, porque era clínico, pero también tenía mucha investigación, se dio cuenta que realmente en la medicina, ¿qué es lo que nos compensa? Que el paciente viva bien. Dijo, para vivir bien hay que vivir en compañía. Y generó lo que se llaman las comunidades compasivas. Esto tiene distintas proyecciones en el mundo entero. Por ejemplo, en una zona de España se llaman en las OSIs vascas, allí tienen tejiendo comunidad. ¿Y qué es lo que hacen?
que un paciente está enfermo en el medio rural, y aquí hay mucho medio rural, bueno, pues no está enfermo él solo, enferma toda la comunidad, pero toda la comunidad quiere acompañarle y empieza, no le retiran de la comunidad como hacían los lapones hace muchísimos años, no, lo integran y entonces seguirá jugando a las cartas, seguirá viviendo, pero con toda la comunidad implicada. Entonces se generan las comunidades compasivas, las ciudades compasivas. Sé que hay en alguna parte de México hay una fundación en España, la NUIGEL, que está promoviéndolo, pero hay que promoverlo a nivel de los ayuntamientos, a nivel de las comunidades de base, o sea, lo que tengáis en vuestra organización social, porque que nadie esté solo. Y lo que se ha conseguido, que es una mayor satisfacción a nivel social, porque todo el mundo está implicado. No es como, ay, está enfermo, ay. No, todos. Entonces, en el mundo anglosajón, que no es nuestro mundo, no es nuestro mundo, pues en el mundo anglosajón se les ha ocurrido lo siguiente. También podíamos hacer cafés de muerte, claro. Tú dices a un hispano, café de muerte, es que no va ni loco, nadie va al café de muerte. Yo lo propuse una vez y me dijeron, pero doctora, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a ir a desayunar un café de muerte? Digo, tienes toda la razón. En España y en el mundo hispano no es que no seamos partidarios, hay que hablar de la muerte, pero de otra manera distinta, porque no somos anglosajones, nosotros no somos cuadrados, somos muy afectivos. ¿Cómo eran esos cafés de muerte? Pues esto, siguen habiéndolos y está muy bien. Pues vamos a desayunar. Y entonces sale el tema de la muerte. ¿Y si te mueres mañana? Si te dice el doctor que te mueres mañana? Entonces la gente lo que hace es una inversión en recuerdos, que es muy importante, porque a veces morimos con muchos miedos porque hemos visto muertes muy malas, ¿no? Sí. Y entonces en los cafés de muerte, que Coffee Diz se llaman así, o Diz Coffee, pues es en el fondo pues es una manera de revertir nuestro pasado, ampliar nuestras experiencias y generar vínculos. Vi una película que lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre, pero esta persona sabía que se iba a morir. Y entonces hace una fiesta, ¿no? Donde llama a sus seres queridos, pero también emblemáticos, como el compañero de la primaria que no había visto, el no sé qué, y ahí les dice pues que iba a morir, que tenía ya muy poco tiempo de vida y que esta persona prefería convivir, abrazarlos, escuchar lo que tenían que decir, ¿no? Y que no todos se reunieran en un funeral. Eso es mucho mejor antes. Ajá, y lo hizo así, no recuerdo hay otra también, que película. Son tres personas mayores que coinciden, me parece que era en la consulta de un médico, y los tres, como dicen ellos, somos socios. ¿Y qué hacemos aquí? Gastemos el dinero que sí. Se marcharon de viaje. Sí, esa sí también la vi, pero es muy, muy interesante. Pero la medicina paliativa empieza en la familia. Sí, ¿verdad? Para nosotros la familia es primordial, porque sufre muchísimo. Qué difícil, ¿no? Porque de por sí la persona que lo vive, dependiendo, ¿no? De su mente, su cultura y eso, pues, sabe, pero la familia, ¿no? Aquellos que pues que creemos, ¿no? Decimos, bueno, puedes creer que va a estar bien, que va a trascender, los que creen que va al cielo, los que creen que, o sea, sí, la persona, pero los que se quedan es la persona, son los que extrañan, los que ya no tienen la presencia y bueno, pues ya ese es un tema también de seguimiento. Sí, nosotros lo vemos sobre todo con los niños, ¿no? Sí. Y por eso tenemos un curso que es la medicina paliativa en niños y adolescentes, pero que si se implica la sociedad también, por ejemplo, tenemos un hospital en Bilbao que tienen la cuadrilla, que se llama cuadrilla, son pandillas, por llamarlo de una manera, de padres con niños hospitalizados y con padres que ya sus niños se fueron, ¿no? Y generan unos valores de amistad, de acompañamiento y demás que involucran al hermano. Vimos hace poco, tuvimos una sesión con ellos y uno de los hermanos que tenía 17 años dijo, mirad, a mí me ha ayudado muchísimo ponerme a disposición de mi hermano y le dije, ¿cómo te custoneo, ¿no? El féretro, ¿cómo quieres que te lo ponga? Ay, ponme una Harley. O sea, ese niño se metió en un ataúd porque falleció, pero a gusto, por entenderme, a gusto. Se metió en el ataúd que él quería, que él había diseñado con su hermano. Y es un proceso de despedida. Ese proceso generó que en esa familia, fíjate, te voy a decir, es una barbaridad, pero no lo es,
como la paz inmensa que da saber que le hemos acompañado Así es. hasta el final. Pues muchas gracias, doctora Carmen de la Fuente Ontañón, vicepresidente de Paliativos Sin Fronteras, porque es un tema sin duda muy interesante. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. A ustedes. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca.